Más precisamente a las 7:15 de la mañana estamos en contacto con el abogado experto en Derecho Constitucional, Domingo Rondina, que ha tenido la deferencia de atendernos desde la ciudad capital de la provincia. ¿Cómo estás, Domingo? Antonio Batemarco y Amílcar Unzaín te saludan. ¿Cómo les va? Buenos días, el mayor gusto. Buenos días y gracias a vos por atendernos. Bueno, estábamos justamente hablando del tema de la reforma constitucional porque hubo una reunión entre ediles locales, rosarinos, con la intendenta Mónica Feim. Está habiendo reuniones a lo largo y ancho de la provincia y ha sido muy hábil desde nuestro entender, ¿no?, el gobierno provincial en meter cuestiones como, por ejemplo, derechos de la diversidad sexual, derechos, todo lo que tiene que ver con empresas estatales, ¿no?, con servicios como por ejemplo la EPE y el agua, pero uno sospecha que detrás de esto está siempre la intención, nos lo decía el mismo ex ministro de Gobierno de la provincia, Roberto Arzúa, de la reelección del gobernador, ¿no? ¿Vos qué opinás al respecto? ¿Qué idea tenés como experto en la materia constitucional? Bueno, yo lo que estoy aportando a este debate en los últimos días, he publicado un quizás demasiado extenso artículo que pueden leer en mi sitio domingorondina.com.ar, que voy explicando renglón por renglón el proyecto de reforma que envió el Ejecutivo para que la ciudadanía conozca qué es lo que quieren hacer con la Constitución provincial y podamos ir pensando si vamos a estar de acuerdo como sociedad o no con eso. Yo creo que las constituciones siempre se pueden mejorar, a los constitucionalistas siempre nos gusta pensar qué se podría agregar o redactar distinto para que funcionen mejor algunas instituciones. Pero lo cierto es que la Constitución de Santa Fe es una buena constitución, que no tiene graves problemas, que sin duda hay que hacerle algunas mejoras, pero nada de los problemas que tenemos los santafesinos en la cotidianeidad es culpa de la Constitución. Los problemas que tenemos están más vinculados a las gestiones de los gobiernos que a la norma constitucional. O sea, hablando mal y pronto, con esta Constitución, para entenderlo de forma clara, aquel que no está tan al tanto de la cuestión así más de letra chica, digamos, no hace falta reformar la Constitución, ¿no? Con lo que estamos se puede sacar cosas por ley de otra forma, pero no hace falta reformarla. Sí, yo creo que hace falta para algunas cosas que son las más atrasadas, como por ejemplo, hoy por hoy los jueces no tienen, o sea, hoy por hoy en Santa Fe los jueces son vitalicios, porque la Constitución del 62 los ponía hasta los 65, momento en el cual podían ser destituidos por el gobernador. La Corte Nacional dijo que eso estaba mal, que lo que debió haber dicho la Constitución era a tal edad quedan cesantes, y que estaba mal que sea el gobernador el que lo decida. Al anular la Corte Nacional eso, nuestro sistema quedó vitalicio, ¿me entendés? Claro. Entonces, eso por ejemplo es un problema que tenemos que resolver. O el problema de las comunas, que los mandatos son 2 años. Elevarlos a 4. También hay que entenderlo, en aquel momento las comunas eran parajes muy pequeños, que lo único que hacían era alumbrado, barrido y limpieza. Hoy por hoy, esos pueblos han crecido, son pueblos grandes. Son casi ciudades en muchos casos. Sí, incluso algunos son más grandes que algunas que todavía son ciudades. Pero lo más importante es que por deserción de la provincia, a lo largo de estos 56 años, las comunas han terminado teniéndose que encargar de salud, seguridad, educación, o sea, de las funciones clásicas, y para todas esas cosas 2 años es muy poco tiempo. Claro. Entonces, además lo obliga al jefe comunal, al presidente comunal, a estar todo el tiempo en campaña, ¿no? Algo que es complicado porque no se puede ocupar de su gestión. Así es. Esas cuestiones por ahí uno dice, bueno, son más urgentes. Pero después el gobierno presenta un proyecto confuso, mal redactado, con más de 100 puntos. Por ejemplo, lo que vos decías al principio, el tema de los derechos.
En verdad, las constituciones provinciales no son importantes en el aspecto de derechos. Claro. Porque los derechos se establecen en la Constitución Nacional y en las normas de nivel federal. Si la Constitución Nacional dice, por ejemplo, que vos tenés derecho a un trabajo digno, la provincia no puede negarlo, por más que no esté escrito en la Constitución provincial. Claro, pues se impone lo nacional por sobre lo provincial, ¿no? Tanto es así que el artículo 6 de la Constitución de Santa Fe dice: todos los derechos emergentes de la Constitución Nacional rigen para todos los santafesinos. O sea, no hay dudas de eso. Las constituciones provinciales no son, o en todo caso lo que pueden hacer es poner más derechos las constituciones provinciales. Pero para lo que son más importantes las constituciones provinciales son para las cuestiones orgánicas del poder, institucionales, como por ejemplo estas que hablábamos recién. Entonces por ahí plantear el eje en los derechos es poner luces de colores en un debate que en verdad yo también creo, como decía al principio, que está más explicado por las urgencias electorales de los políticos que por un deseo sincero de mejorar nuestra carta fundamental. Claro, claro, claro. En cuanto, Domingo, a la autonomía municipal de Rosario, ¿qué nos puede decir? Bueno, el proyecto no establece ningún criterio al respecto. Dice que la convención va a ver el tema de la autonomía, estableciendo las competencias y distinguiendo entre ciudades por su tamaño, por su cantidad de habitantes. O sea, ¿y esto qué significaría, no, traducido al castellano? No, nadie lo sabe exactamente. O sea, claro. Lo que sí queda en claro es que ellos no están queriendo decir lo que piensan hacer. O sea, no están explicitando en la ley qué piensan para la Constitución o para la Convención. Yo creo que en esos temas hay que ser un poco más claros y tenemos que, porque digamos, la ley es la que le marca los límites a la Convención. Si la ley no dice nada, la Convención puede hacer cualquier cosa y ahí estamos en manos de lo que decidan los convencionales. Claro. La ley puede también, y yo creo que debe en algunos aspectos, marcar lineamientos para que sepamos que no se van a salir de determinados temas. Entonces, a mí me parece que la ley debería marcar un poco más qué vamos a hacer, por ejemplo, en el tema electoral, si los municipios van a poder manejar cuestiones electorales, en el tema tributos, si solamente les vamos a permitir cobrar tasas de servicios o si le vamos a dejar recaudar tributos. O temas policías municipales también puede ser, ¿no? Esa es otra cuestión. ¿Tema qué? Perdóname. Policías municipales, ¿no? Que aquí en Rosario se habla tanto. Tema seguridad, claro. Si le vamos a permitir policías a los municipios. Yo creo que hay varias de esas cuestiones que la ley ya tiene que irlas determinando para que no nos encontremos con sorpresas en la convención. Y en cuanto a los plazos, estipulados, plazos constitucionales, porque nadie termina de entender bien, inclusive yo, ¿no?, que por ahí he tratado de averiguar, ¿cómo es la fecha o cuál es la fecha límite y en qué momento debería hacerse, ¿no? Porque es como que todo se mezcla, evidentemente. El proyecto del Ejecutivo plantea un trámite express que, según ellos, desde que la ley esté sancionada, demoraría 6 meses. La verdad es que, según todos los especialistas, es un plazo demasiado breve, porque en 6 meses ellos plantean 4 meses para hacer la elección y que en esos mismos 4 meses ya se instale el lugar donde va a funcionar, se acondicione un espacio y que en esos 4 meses se prepare todo como para que apenas se hace la elección se puedan sentar y empezar a sesionar y sesionen durante un máximo de 40 días más 20 de prórroga. Claro, ¿y hasta entonces, cuándo hay tiempo para aprobarla, por ejemplo? Bueno, ese es el tema. Si fuese como ellos dicen que se puede hacer en 6 meses, cosa que yo creo que es un plazo demasiado exiguo y que todo se hace mal cuando se hacen las corridas, claro, tanto la elección como la sesión. Pero suponete que fuese 6 meses. Si la ley se aprueba a fin de mayo,
estaríamos terminando el proceso en diciembre, Claro. lo cual ya es muy tarde, porque en diciembre, como todos sabemos, ya están lanzadas las candidaturas de gobernadores y presidentes, entonces Eso. se mezcla la discusión Exactamente. de la reforma con la cuestión electoral más importante de cada 4 años. Entonces, No, y además me parece- se presupone que las elecciones serían desdobladas, ¿no?, para el año que viene, porque justamente le sirve al gobierno en funciones que no se genere ese efecto arrastre entre lo nacional y lo provincial. sí, están diciendo eso, pero bueno, de última es una cuestión que decide el gobernador al momento de la convocatoria, si las unifica o las separa, como hizo este año pasado. Yo lo que sí creo es que no puede un tema tan importante como la reforma de la Constitución decidirse por las urgencias electorales de los gobernantes en un momento determinado. Yo digo, es un tema que venimos los santafesinos debiéndonos hace muchos años y no podemos manejarlo con el apuro de los políticos. Claro, claro. Y finalmente, ¿qué podemos decir respecto al tema que subyace, ¿no?, debajo de esto, que es el tema de la reelección del gobernador? ¿Qué podemos decir? Bueno, Para vos los- sería pertinente que se hable de reelección, y si sería pertinente que se hable de reelección a partir de ahora, o sea, de que Lichit pueda, por ejemplo, presentarse nuevamente, o a partir, o dejando un periodo y después, dentro de 4 años, que ahí sí se empieza a implementar esto. Bueno, los especialistas, digamos, los constitucionalistas, tenemos, diría que un consenso unánime en que una reelección en los cargos ejecutivos es algo admisible. Yo personalmente soy de los que cree que se debe permitir una reelección y nunca más en tu vida. O sea, no que después puedas descansar un periodo y volver a presentarte. Claro. El tema acá es el que vos decís. Si está bien que el Ejecutivo que dirige la provincia en el momento de una reforma se vea beneficiado por ella. Porque eso implica, por un lado, que la persona que llegó con determinadas reglas de juego pide que se las modifiquen durante su mandato. Y segundo, que siempre se genera la sospecha de la intencionalidad política en una cuestión tan delicada como una reforma constitucional. Claro. Yo no soy partidario y te diría que todos los libros dicen que no es bueno que se habilite al gobernador en ejercicio a cambiar la Constitución y beneficiarse de ello. Claro. De todas formas, no te puedo decir que sea algo prohibido, es algo que le corresponde decidir a la Convención y en todo caso también a la legislatura. Así que bueno, habrá que ver qué es lo que hacen al respecto y qué consensos logran, que por otro lado es un poco lo que está faltando. O sea, lo que no hubo acá desde el gobierno es búsqueda de consenso con los partidos políticos de la oposición, siendo que el gobierno no tiene mayorías como para imponer el proyecto que se le antoje. Exactamente. Finalmente, en lo que tiene que ver con los números, para que nos quede claro, se precisan 2/3, ¿no?, para la aprobación de... 2/3 de la totalidad de los diputados y 2/3 de la totalidad de los senadores. O sea, Quiere decir, de ambos 34 reunidos... diputados. Eso. Y No, 14. reunidos no, por No. separado. Ah, por separado. Por separado. Necesitan 34 diputados y 13 senadores. En 13 ese momento, obviamente, no hay esa mayoría para este proyecto. En Evidentemente. este momento está todo muy lejos, así que Veremos. todo parece indicar que no va a haber reforma. Pero bueno, esperemos porque a veces la política toma causas inesperadas. Muchas gracias por el contacto, Domingo. Gracias, Antonio. Siempre un gusto hablar con ustedes. Adiós. Bueno, allí pasaba la palabra de Domingo Rondina, constitucionalista, ¿no?, dando una clase de civismo y todo lo que hay que saber para esta elección. Así que ya... Yo estaba confundido, eran 13 senadores, pensé que eran 30, que eran 14, claro, o sea, 13 senadores. Claro. Y no son la asamblea, no es una asamblea legislativa, o sea, senadores y diputados unidos, sesionando juntos, sino por separado. Así que, bueno, interesante clase de civismo aquí con el amigo Domingo Rondina, uno de los más reputados, quizás el más reputado
hoy por hoy en la provincia de Santa Fe en materia constitucional. Vamos a un corte. Vamos. Matizamos y regresamos con mucho más programa en Cuna de la Noticia Radio.